Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con Geraldina Colotti para hablar de Latinoamérica. Este es el primer episodio de la Grande Emboscada en español. Espero que les guste. Buenos días, Geraldina. Hola, Hoy, buenas. hoy Buenas, hablamos Gabriele. Un saludo a todos y a todos los oyentes. Hoy hablamos de los intentos de golpe en un país de Centroamérica, Honduras, y me gustaría hablar de ese. ¿Qué piensas de esos, de lo que está, de los hechos de Honduras? Bueno, esta alerta que viene del gobierno de Honduras, donde hay la compañera Xiomara Castro coadyuvada de un equipo de compañeros y compañeras que vienen de lejos, porque son los que han resistido desde 2009, perdón, al golpe contra Manuel Zelaya, que ha de alguna manera empezado, abierto el camino a nuevos tentativos de golpe que se hicieron después de Honduras en América Latina, llamado variamente golpe institucional, como pasó después en Paraguay, o como después hicieron también en Brasil. Pero por lo que de Honduras, Honduras tiene una de las más grandes bases norteamericanas, le robaron la victoria tantas veces al pueblo, le hicieron de todo porque es un país estratégico y donde, por supuesto, en el siglo pasado, Norteamérica impuso su títeres, sus gorillas, donde ellos tienen todavía una fuerza relacionada con los poderes fuertes imperialistas que no quieren un cambio verdadero y que dure en América Latina. Ya lograron con varias estrategias volver atrás en Ecuador, donde también repusieron bases militares y donde se ve el nivel de destrucción que son capaces de hacer cuando vuelven sus títeres. Porque, por ejemplo, Ecuador pasó de ser uno de los países con el índice más bajo de criminalidad y con un índice de desarrollo que también aquí en Europa se estaba celebrando cuando había los gobiernos de Rafael Correa, a ser un país donde tú no puedes bajar del avión, porque el nivel es uno de los países, si no el país más peligroso de América Latina. Estamos viendo qué pasa también en Salvador, donde otro personaje, ahí se tendría que abrir una ventana sobre cómo se construye este personaje para que se tergiverse la realidad y se estafe al pueblo que creen que se puede hacer mejor cuando son las condiciones que no permiten a algunos gobiernos que llegan al gobierno y no al poder después de tanto fracaso del neoliberalismo, que sin el aval fuerte también de los países que le roban, como pasa en Europa, o ni hablar de los Estados Unidos, puede llegar solo hasta un cierto punto, porque si no son ahorcados, como pasa en Venezuela, por la medida coercitiva unilaterales e ilegales. Ellos utilizan, por ejemplo, sea personaje que traiciona este proceso progresista, como pasó en Ecuador con el señor Moreno, que después pasó del otro lado de la barricada, empezó todo el proceso que estamos viendo, y donde es muy difícil para la fuerza progresista regresar. Ellos utilizan cualquier herramienta para llegar a su propósito, cuando al contrario te dicen que los gobiernos que no son lacayos del imperialismo no son bastante demócratas, ¿no? Hemos visto qué pasó con Jorge Glass. Él es vicepresidente al tiempo de Correa en Ecuador,
que lo pusieron en la cárcel con otra estrategia que están usando para hacer el golpe de Estado, es decir, el lawfare, la utilización de los jueces con fines políticos, la guerra con los jueces, y lo pusieron en la cárcel con falsas acusas por más de 5 años. Geraldina, tengo una pregunta. ¿Y cómo se puede reaccionar contra los golpes de los jueces? Así, porque yo voy a pensar, si tomamos el poder, ¿cómo se puede resistir? Bueno, antes de todo, haciendo. Es una pregunta difícil. No, bueno, no, porque es una muy buena pregunta, sobre todo veniendo de Italia, que donde se originó la matriz de todo este tipo de judicialización de la política, con manipulite, donde, por ejemplo, no se ha enjuiciado en la calle, no ha sido la clase popular a cambiar la clase política que ha gobernado en el pasado periodo y que explotó los sectores populares y que no se había logrado desplazar ni siquiera con una guerrilla que como a la cual me honro de haber pertenecido, ha durado casi 20 años en un ciclo de lucha donde se intentó hacer como el Che también en Europa. Ha sido la misma burguesía que ha cambiado su caballo utilizando los jueces. Esta matriz de judicialización de la política se ha exportado con otra forma también en América Latina. La única manera de contrarrestar esta estrategia es con la movilización popular y con la conciencia organizada de los sectores que reconocen de qué lado de la barricada tiene que situarse, porque, por ejemplo, lo que está pasando, pues, hablo de eso también porque hay una movilización internacional, incluida en Italia, que se está haciendo por la liberación de Jorge Glass, que después de haber sido liberado, después de 5 años de cárcel injusta, ha sido perseguido de nuevo. Había habido un asilo político de México, se ha refugiado en la Embajada de México, donde, imagínense, ha habido digamos, un grupo de policía armado de Ecuador que ha violado toda la ley internacional, entró a entrar a la Embajada de México y se ha de nuevo secuestrado a Jorge Glass, llevándolo en una de las cárceles más peligrosas a pesar de sus condiciones de salud. Esto es lo que pasa en Ecuador y lo que está pasando con esta herramienta en América Latina. Se tiene que denunciar. No solamente me tiene que ser ocasión para nosotros de reflexionar, ante de todo, sobre el nivel de, digamos, violación de la legalidad internacional que está haciendo el imperialismo con su guerra, entre comillas, humanitaria, tergiversando los sectores populares, haciendo que se van detrás de falsas banderas, como si sus defensores pueden ser lo mismo que le ahorcan, sacándole los derechos básicos, como está pasando también en los países europeos, donde los costos de la guerra imperialista que los sectores populares no quieren, le estamos pagando nosotros, que tenemos los salarios más bajos de Europa en Italia y las impuestas más altas, y ponemos nuestro dinero para la guerra imperialista, para agredir a Rusia, hacer una campaña tremenda contra los países que, para respaldar, ser cómplices de una campaña tremenda contra los países que, como Venezuela, por lo contrario, han puesto en la mesa, y como había hecho Ecuador a la época, los intereses de los sectores populares en el centro de la política. Geraldina, en Ecuador hicieron esto de Glass para influir en las elecciones en México. También porque, claro, los mensajes
son muy importantes. Es importante para el imperialismo y para el modelo capitalista, que es un modelo fracasado, en crisis estructural, donde se intenta resolver, entre comillas, esta crisis con la guerra imperialista, con la agresión a los pueblos del sur, el robo de sus recursos. Es importante decir la narrativa que el socialismo ha fracasado en todas sus formas. Entonces, que se trata de corrupto, narcotraficante, cuando sabemos perfectamente de dónde sale el narcotráfico, a qué sirve el narcotráfico, y sirve también esta narrativa a narcotizar los cerebros de los sectores populares, sobre todo de Europa, donde nosotros vemos títeres del imperialismo que son golpistas descarados y que al contrario son celebrados, homenajados hasta pasarle, digamos, candidarle al premio Nobel por la paz o darle premio en Europa por los derechos humanos, que son los derechos de la oligarquía. En México sí, se intentó, es un guión, porque el mismo guión que hemos visto de tentativa de desestabilizar los gobiernos socialistas en Cuba, en Venezuela, ahorita en Honduras, lo estamos viendo, lo hemos visto con México. Hay una tergiversación de la llamada encuestas que antes que se hagan las elecciones intentan influenciar sobre todo los grandes poderes internacionales, los gobiernos títeres de los Estados Unidos, empezando por lo de Europa, que los que van a ganar son siempre los mismos, son los apellidos de siempre, como dicen con razones en Venezuela, y por lo que ha sido de México. Hasta el último minuto dijeron que iba a ganar los candidatos de extrema derecha y de la oligarquía. No olvidamos que los think tanks, los centros de pensamiento poderosísimos que tiene su sede en Europa, la tiene también en los países importantes de América Latina, como son México y Brasil. Ahí hicieron recién también una copia de la grande convention, ¿no? Del grande congreso que siempre hacen los tycoon de Norteamérica, Trump, en México, y ya hicieron otra en Brasil, van a hacer, lo hicieron también en Perú, donde hay una golpista autoproclamada, pero a la cual todos van a considerar como si fuera una presidenta legítima cuando tiene sobre su conciencia masacre de campesinos, de indígenas que protestaban porque su legítimo presidente elegido Castillo, Pedro Castillo, un maestro, ha sido con el mismo procedimiento de un golpe institucional puesto en la cárcel, donde sigue en la cárcel con falsas acusaciones. O sea, ellos imponen su legalidad criminal. Lo hemos visto también en Venezuela cuando se ha secuestrado el diplomático venezolano Alex Saab, se lo ha torturado, se lo han llevado en los Estados Unidos para que quisieran que sea un testimonio de la corona, como se llama, un traidor, que cuenten en cambio de dinero, en cambio de volver a la libertad, como se hizo en Italia con tanta gente, que diga cosas contra, en este caso, contra el gobierno bolivariano, para mostrar que el socialismo ha fracasado, para mostrar que es un gobierno narcotraficante, todo el esquemito que siempre el imperialismo norteamericano ha utilizado y sigue utilizando para impedir que surgan de nuevo la clase que lo va a llevar a la basura, al basurero de la historia, como va a pasar. Geraldina, te voy a preguntar sobre el papel que puede tener Cuba en este momento. Cuba siempre ha habido y sigue habiendo un papel estelar. Es un faro, ha sido un faro en el continente y también sigue siendo un faro en el mundo, porque en el mundo Cuba no lleva bombas, sino médicos. Los médicos cubanos están también aquí en Italia, vinieron en plena pandemia
están mostrando que no es con la privatización del sistema público, empezando por la salud, como hemos hecho aquí, que se pueden atender a la necesidad del pueblo. Sí, se puede atender a la necesidad del lucro, de la oligarquía, de las clases poderosas, dominantes, pero no a la mayoría del pueblo que ha conquerido este bienestar con mucha lucha en los años 70 y que le han sido robados también por una propaganda que la misma, con la misma mentira que están intentando exportar en América Latina, que diciendo que el socialismo, que el sistema público había fracasado, los privados podían ser mejor, cuando hemos visto que en Italia en la pandemia hemos tenido el triste primado de ser por meses y meses lo premiaron en la clasifica de muertos, porque el dinero, estos poderosos, estos emprendedores, esta gente que se hace cada día más rico cuando nosotros somos cada día más pobres, el dinero no lo había puesto para ser más eficaz en lo que habría tenido que hacer. Lo ponía en su bolsillo, como siempre es en la naturaleza del capitalismo, del imperialismo. Si tú le entregas un dedo, se come el brazo. Si tú le entregas el brazo, por supuesto, te come todo. Entonces, esto es la conciencia que los sectores populares tienen que volver a tener, que viene de Cuba, seguramente, porque Cuba, esto dice que en la defensa de su principio, en la defensa de su memoria histórica, a pesar de todos los ataques que se renuevan, que se multiplican y que se unen a la medida coercitiva unilateral e ilegal impuesta a Venezuela para estrangular, para ahorcar la solidaridad entre los pueblos de América Latina, pero siguen pensando a su pueblo, sigue en un país donde no hay los privilegios que tenemos aquí, a donde hay gente que vive en la calle, que a pesar de hacer 3 trabajos, logra poder alquilar un apartamento, que duerme en su carro, cuando tiene un carro que no puede moverse, y hay gente que especula y que muestra descaradamente el nivel de su riqueza con la complicidad de medios que están concentrados en poca mano, así como en poca mano se ha concentrado la riqueza después que se acabó desafortunadamente el siglo de lucha revolucionaria en nuestro país. Bueno, agradezco a Geraldina Colotti por esta primera entrevista en español. Espero que me seguirán otras. Y gracias a todos los espectadores y suscríbete al canal y hasta la próxima. Ciao Geraldina. Ciao Gabriele, gracias a Ottolina.